Hola, buenos días. Ante todo, muchas gracias tanto a los asistentes como a los ponentes. Y nada, comentar que esta es la segunda mesa que estamos organizando, el 15M de Dos Hermanas. La primera fue sobre sanidad. Y nada, en una encuesta que hicimos al finalizar dicha mesa, uno de los temas que más preocupaba a la gente era el tema de la educación. Entonces, esta segunda mesa va sobre el tema de la educación. Vamos a analizar lo que es la situación de la educación pública, desde la educación infantil, pasando por la enseñanza obligatoria, bachillerato y ciclos hasta la educación universitaria. En esta ocasión tenemos a 4 ponentes, que son Pablo Pérez Ganfornina, miembro del MAE, Movimiento de Acción Estudiantil de la Universidad de Sevilla y alumno de la licenciatura de Antropología. Después tenemos a Leopoldo Acal Rodrigo, profesor de informática, asesor de FP en el CEP de Sevilla y coordinador de Sevilla Laica. A continuación tenemos a Carlos Martín Nogués, maestro emérito hasta febrero del 2012 y director del Colegio Blas Infante de Dos Hermanas. Y por último, a Susana Gaitán Guía, profesora titular en la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla. La dinámica de la mesa va a ser la siguiente. Van a tener unos 10 minutos o un cuarto de hora los ponentes para exponer la exposición y demás, y después vamos a tener un turno de micrófono abierto para debate y demás. Por último, queremos dar las gracias al Ateneo Andaluz, que nos ha prestado lo que es las carpas, sillas y demás, al bar que está ahí detrás, que nos da electricidad, y al MAE, que nos ha ofrecido lo que es la megafonía. Pues nada, vamos a comenzar ya la mesa redonda. Van a tener su turno para hablar y para exponer, y después ya abriremos el micrófono para toda la gente que está ahí. Va a empezar hablando Carlos Martín Nogués, que como he dicho antes, del Colegio Blas Infante de Dos Hermanas. Buenos días a todas y a todos. El problema es que estoy muy resfriado, que es lo que se hace, si no me hace así, grito mal. Ahora, el tema de la educación es muy complejo, es difícil, pero no tan poco tiempo. Hay un dicho africano que dice que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Y es verdad, porque la educación está en la familia, en la escuela, en la sociedad. El niño se desarrolla en un ambiente familiar, que influye en un ambiente social, y esto ahora es muy grave, porque en otros tiempos el ambiente social era la calle, los amigos, eso ya no existe. El ambiente social es un monstruo terrorífico que se llama televisión. Eso es horroroso, porque llega a todo el mundo, tiene una gran difusión, y además todo el mundo se lo cree a pie juntillo. Yo he escuchado más de una vez, hombre, ¿cómo no va a ser verdad si lo ha dicho la tele? Verdad irrefutable, lo ha dicho la tele. Eso es muy peligroso. Bueno, claro, es un nivel de manipulativo. Se puede contrarrestar desde el ambiente familiar y el escolar. El familiar lo dejamos a un lado, que no nos compete. El ambiente escolar tiene muchos problemas para competir con la televisión. Primero, el prestigio. Lo que dice la tele es irrefutable. Sin embargo, de educación todo el mundo entiende. Cualquiera le puede decir un maestro cómo tiene que enseñar, lo que tiene que hacer con su hijo, pero si usted mío le enseña así a rezar, de otra manera no puede. Yo no le enseño porque es muy sencillo. Yo no he visto a nadie que llegue al médico y decirle, mire usted, cuando opere usted la prueba de apendicitis, le cuente usted el cuento de Caperucita Roja antes, no se vaya para... No. Como usted no opera de apendicitis. Pero claro, ¿qué ocurre? Ocurre que esta sociedad es verticalista. Y vemos de arriba abajo, no vemos en horizontal. Arriba está el médico, catedrático de universidad, arquitecto, profesor de instituto, abajo, maestro. Claro, es lo primero que hay que intentar romper, esa visión verticalista de la sociedad. Porque, y no está de acuerdo en lo que explico ahora, si esto es vertical,
vamos a coger lo más alto que hay en educación, el catedrático de universidad. Y me lo cambio con una maestra de primaria que vamos a suponer que la maestra arribará ridículo, estaba abajo. Ahora el catedrático abajo con los niños de 3 años se lucirá. Hombre, que es lo más sencillo. Bueno, si aguanta 2 horitas con ellos, yo ya les doy un premio, ¿no? No, es verdad, esto no es vertical, es horizontal. Mire usted, esta señorita sabe hacer esto y este señor sabe hacer lo otro. Igual que el arquitecto hace los planos, el apareador dirige la obra y el albañil pone la pared, que si la pared lo ladrillos para el arquitecto se cae. Entonces, partiendo de esto, yo me acuerdo una vez que yo iba por la calle cuando éramos profesores de GB, porque para unificar la enseñanza se han cambiado los nombres, no se ha hecho nada más. Menos mal que no lo hicieron catedrático de GB, que hubiera sido ya institutor. Y yo recuerdo que había un anuncio que ponía: estudiante de medicina daría clases de GB. Me interesa. Yo, que como maestro llevo siempre un bolígrafo, apunté en el hueco: profesor de ingenio que daría de apendicitis, puse en el teléfono. No me llamó nadie, Claro, esto puede parecer una barbaridad, pero es que usted opera de apendicitis y se le muere el paciente. Sí, pero vamos. Pero, si los que dan la enseñanza no saben educarse, nos muere la sociedad, que también es muy grave, Pero eso no lo piensa nadie. Piensan en que se mueren de la apendicitis. Pero es que hay que pensarlo. Claro, la educación es una cosa que no es. Bueno, entonces, ya que centramos un poquito el tema, el gran problema es que el sistema educativo que conocemos ahora, está basado en la escuela que se crea en el siglo XIX, ya hace para los 200 años cerca, y esta escuela se crea para los hijos de una burguesía, de una sociedad capitalista, industrial, y claro, los preparan para lo que necesitan ellos. Leer y escribir, no porque haya que leer a Quevedo, esas cosas no. Pero que luego si se hace cargo de la empresa familiar, tiene que saber leer los contratos, que no lo engañen, saber redactar. Entonces, es una enseñanza utilitaria. Algunos se desviaban y se hacían poetas. Y la familia decía: este hombre, la poesía que la escriban las mujeres, este hombre, ¿cómo va a ser poeta? Lo criticaba, normalmente la familia que ella criticaba que un hombre se dedicara a escribir poesía y cosas. Entonces, este tipo de educación utilitaria para una clase social determinada y para un fin determinado, pues es el que sigue funcionando. Llega un momento en que los gobiernos deciden que, hombre, que hay que preparar también, hay que hacer escuelas para los hijos de las clases trabajadoras. Y ahí hubo muchas protestas, se alzaron voces por esa hora. Es un despilfarro. ¿A quién se le ha ocurrido que los hijos de los obreros podrían aprender a leer y escribir? Es que eso era una barbaridad pensando. Bueno, la isla es que eso no se le ocurría, ¿no? Entonces, las mujeres, no que yo quiero estar las mujeres terminadas. Pero bueno, claro, era una época en que estaba muy extendida la idea aquella de que las personas de raza negra eran muy inferiores intelectualmente a las de raza blanca, y incluso médicos, científicos, preocupados por demostrarlo. Pero los obreros pasaban, no eran tan descarados diciéndolo, pero claro, este hombre está para trabajar, no va a pensar ni va a pensar, ¿para qué quiere saber y escribir? Y lo que tiene que poner los ladrillos, clavar los clavos, lo que le digo. Bueno, pero así, a pesar de todo, la escuela pública y gratuita, que más adelante se hizo obligatoria, pues se puso en marcha. Pero se puso en marcha con el mismo modelo que había antes. Nadie se le ocurrió pensar que a esos chiquillos no les servía ese modelo, que el modelo necesitaban otro modelo, tenían otras necesidades, partían desde otro sitio. La escuela se forma para unos alumnos homogéneos en el siglo XIX y a lo largo del tiempo, incluso ahora, el alumnado es cada vez más heterogéneo, más diferente. Viene de familias distintas, de realidades sociales diferentes y se pretende que todos empiecen igual. Es como si ahora vamos a hacer una carrera y decimos: en la línea de salida, este señor está con un Fórmula 1, este con una moto, este en bicicleta y está andando. Salgan ustedes. Ponemos un rato y digo al que está andando: hombre, pero tú no ves que te está quedando atrás. Si hasta de la bicicleta que está retrasada está delante tuya. ¿Quieres esforzarte? Y el pobre, por más que corra, lo pilla de la moto. Bueno, pero esto que aquí parece una barbaridad, en la escuela se dice. Hay alumnos que van retrasados por muchísimos sistemas de causa,
Porque el niño, porque la culpa siempre es del niño, no del sistema ni mucho, pero no es de la culpa. Hombre, no. Este es el problema, que nos están vendiendo una realidad falsa. La educación ahora tiene que adaptarse a unas circunstancias diferentes, a unas circunstancias diversas, y hay que educar en la diversidad. El alumnado es muy diverso, es muy distinto. No podemos creer que todos hagan igual y de la misma manera. Estoy hablando de la educación primaria, que es básica y que es para todos. Otro tipo de educación que se llama específica. Bueno, yo no me quiero poner, no me voy a leer esto. Bueno, claro, es que la realidad familiar es muy distinta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillito. Si no hablo políticamente con eso de niño y niña, porque como me dan poco tiempo, se me da el doble de tiempo, es decir, niño, niña, maestro. Por ejemplo, en una familia muy intelectual alto y tal, si un niño pregunta, papá, ¿por qué llueve? Mamá, ¿por qué llueve? Se le explica, mira, hijo, porque el agua se calienta con el calor del sol, forma vapor de agua, las nubes al pasar por un sitio frío se enfrían, cae el agua que pesa más que el aire. Bien. En otro tipo de familia, el niño pregunta, ¿y por qué llueve? Hombre, digo, porque Dios quiere. Bueno, eso sí le contesto. Pero también me dice, no preguntes tonterías, me estás jugando, no me molesta. Claro, ¿cómo va a responder igual un niño que otro? Necesita unos cuantos años para adaptarse. Uno ya le han dado modelo, el otro no. Entonces, vamos a ver, yo aquí quiero centrar un poquito el tema. Yo, en mi concepción, en la gente, pero bueno, no tiene por qué ser la verdad absoluta, yo entiendo que el proceso educativo no es solo instrucción. El proceso de enseñanza-aprendizaje y la instrucción es fundamental, pero no es la única. El niño llega y aprende algo, aprende por ejemplo a leer. Bueno, ya sabe leer, sale a la calle, le beba Coca-Cola, compre y le un galón. Si nada más no le enseña a leer, el chiquillo puede pensar que tiene que hacer todo aquello que le digo. Falta otro paso, otro estadio que es cultura. Yo le llamo cultura se puede entender otra cosa, yo le llamo a que aprendan a pensar. Hay que enseñarlos a que piensen y a que decidan por sí mismos. No hagas todo lo que te digan, decide. Y otro tercer estadio. En el primer estadio de la instrucción eran las grandes diferencias, claro. El segundo de pensar hay menos diferencias. Y en este tercero, que yo llamo educación, que es enseñarle a elegir bien, no hay ninguna diferencia entre un niño y otro. Todo el mundo puede aprender a elegir. Claro, pero lo malo es que desgraciadamente no siempre se llega a la educación. Nos quedamos en que el niño se aprenda los conceptos, en que el niño sea obediente, repita bien, responda a los moldes establecidos. Claro, y eso no crea ciudadanos libres y ciudadanas libres. Eso crea personas obedientes, borregos, lo que interesa poder fáctico, ¿no? Gente que, claro, que pueden no estar de acuerdo, pero que no protesten. Que hombre, mira, esto no está, es verdad, no está bien esto. ¿Qué voy a hacer? Eso me lo haga otro. Pero no, eso tiene que hacer igual todo el mundo, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el problema ahora? Porque este modelo que yo digo, que he explicado, se da clavadito en la privada. Porque la privada tiene su ideario, tiene su ideología. La pública, hay una ley, que la ley es más racional bastante, y ya depende de que el claustro, en su proyecto educativo, en su plan de centro, organiza una enseñanza de profesión, una enseñanza diversificada. Se puede hacer perfectamente, incluso si no lo hace el claustro, lo puede hacer cada uno en su clase porque está autorizado por la ley. Pero la privada es lógico, porque la mayoría de la privada encima es religiosa, de religión católica me refiero, y el que no es su ideología, claro. Y ahora encontramos unas contradicciones clarísimas. La concertada está subvencionada con dinero público, pero tiene su ideario, como con un colegio religioso, con mi respeto para la religión católica. Ellos tienen su religión, su crucifijo, sus santos, su historia. Y ahora en el proceso de escolarización, como todo, porque está subvencionado, un chiquillo que es de religión musulmana cae ahí. Porque hay una contradicción que un Estado laico
subvenciones una enseñanza religiosa, hay contradicción. Hombre, también es que subvenciona a la religión católica por cerca de 15.000 millones de euros al año y se está haciendo. Pero bueno, esto ya es el tipo. Ahora un chiquillo de religión musulmana llega a un colegio concertado católico. Claro, pueden ir a, no, nosotros somos católicos, pero no con sus hijos, y aquí se reza, pero el otro, el niño tiene su derecho constitucional, que le respeten su religión y no le impongan otra. No es difícil, la delegación de educación a ese niño lo manda a otro colegio público que no había plaza, pero ya hay uno más de este curso. Que había 25 y 26, que había 26 y 27. Bueno, pero yo te que así, no se solucionan las cosas. Yo estoy planteando contradicción. Ahora, ¿por qué defendemos la enseñanza pública? Pues precisamente para evitar esta contradicción. El dinero público tiene que ir a la pública. Una enseñanza pública en la que entre todo el mundo. Porque cuando nos dicen que mientras más posibilidades tengan las personas de elegir entre privada y pública hay más libertad, es mentira. En la privada tú tienes que acatar lo que hay en la privada. Hombre, tú tienes libertad de elegir. Pero desgraciadamente muchas veces no se elige porque sean católicos. O no, se elige porque es más bonito, lleva un uniforme, los niños están más preparados. Mira, todos los niños son... Yo cuando salgo a la calle no veo la gente más preparada ni con uniforme, estamos todos. Bien, tenemos que educar a los chavales y a las chavalas en lo que hay, en todo. Y eso se hace en la pública. En la privada no se hace. ¿Verdad? Normal, en las clasistas, realistas, la privada apenas a inmigrantes, a alumnos con problemas que los llevan enseguida a la pública, los inmigrantes también. Entonces, hay que defender la pública. No se puede permitir, como está pasando en una comunidad, que con dinero que quitan a la pública, que den beca a las familias que llevan los niños a la privada, que encima que tienen dinero para pagar. Eso está ocurriendo. Entonces, esto es inadmisible. Yo creo que hay que defender la pública. Primero, porque es de todo y para todo. Segundo, porque en la pública se puede educar de verdad a los ciudadanos y a las ciudadanas. No hay un interés, bueno, puede que un maestro tenga un interés, pero no hay un interés de arriba de una clase social determinada, ahí estamos todos. En la privada, normalmente hay una clase social que es la que paga aquello, la que lo ha montado, la católica, quien sea. Bueno, en la privada hay otras excepciones, no me refiero a todos, los que no. Pero bueno, son grandes en la mano. Entonces hay que defender que tengamos una enseñanza pública, pero de calidad, que no nos den ahora la sopita aquí, que no empiecen a dar dinero a la privada y nos den la sopa. Porque yo creo que la única manera de que aquí en vez de estar lo que tengo 500 más, por ejemplo, cuando haya otra cosa de esto, la única manera de que la gente no se conforme, de que la gente se entere de lo que está pasando, de que la gente se implique en educar buenos ciudadanos y buenas ciudadanas. Y eso sin manipular desde arriba, y eso que lo garantiza en la pública, que además los padres pueden participar y todo. Así que yo lo que creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque es el último bastión que nos queda, defender una enseñanza pública y de calidad. Venga, muchas gracias. Me toca hacer la última intervención y me ha gustado mucho que se haya, creo que casi por casualidad, que el alumnado hable entre medio del profesorado, porque da la sensación de que siempre existe como dos fronteras en el proceso educativo y yo creo que no se puede entender uno sin el otro. La educación se hace desde el mutuo respeto que siente el profesorado por su alumnado y el alumnado sobre su profesorado. Y efectivamente hay cosas que comparto y cosas que no, aunque tengo que decir que desde el entusiasmo el máximo que muestra merece todo el respeto, solo que el entusiasmo hace que no seamos absolutamente objetivos. Creo que me toca a mí poner las cosas un poco más centradas, así que lo primero, que la universidad está en crisis, por supuesto, y así debe ser. La universidad debe vivir permanentemente en crisis porque es el sitio donde nace el pensamiento, es el sitio donde nace la crítica.
Si nosotros en las aulas perdemos la capacidad de criticar, de decir en voz alta lo que no encaja, de hacer que la gente piense por sí mismo, habremos perdido la identidad. Y entonces sí, no estaremos haciendo ciudadanos, estaremos haciendo súbditos. Así que sí, la universidad está en crisis. Está en crisis y en un proceso internacional de mercantilización muy grave. Yo creo que podemos convencer a la sociedad de la necesidad de una enseñanza primaria obligatoria, incluso de prolongarla un poquito en la secundaria. Pero el ataque frontal más severo de mercantilización se va a producir sobre la enseñanza superior, se está produciendo sobre la enseñanza superior. La enseñanza superior se considera un lujón, la investigación una gracieta que no se justifica ni siquiera culturalmente, que inventan ellos. De manera que si alguien está sufriendo el peso de la pérdida de la identidad educativa, esa es la formación superior. Y ahí donde tiene la sociedad que decir basta y reclamar su derecho a una enseñanza pública, superior y de calidad. No se trata de copiar modelos que además son extremadamente peligrosos. Europa diseñó, y no de regalo, que tuvo que luchar mucho para ello, el estado de bienestar que protegía a su ciudadanía. Europa inventó, creó con el esfuerzo de mucha gente todo un sistema de protección y de formación que estamos dinamitando con el inicio del siglo XXI, en base a unos principios que son brutales. Veamos dónde termina. Eso termina en el diseño que tienen las universidades del norte de Europa, no de Escandinavia, del norte de Europa, las sajonas, las alemanas, y desde luego las estadounidenses, en la que la enseñanza privada es de un nivel y la enseñanza pública es de otro. Y cuando tú quieres llegar a utilizar los mecanismos de investigación o de producción, te das cuenta de que tienes una enseñanza de segunda fila. El título de grado vale menos que el de la Ivy League, obviamente privada. Que cuando se habla de la comparación del sistema europeo, nos olvidamos que Oxford y Cambridge se negaron a entrar en el proyecto de Bolonia. Y nadie ha contado por qué. Porque el proyecto de Bolonia, cuando nace para la construcción de una enseñanza pública de calidad europea, que se basaba no en los contenidos que se exigen, estoy completamente de acuerdo con lo que ha contado antes el otro compañero, si llevas el contenido en el bolsillo, si además te dice Google, tú querías decir, y tienes razón, era lo que querías decir. No se trata de los contenidos, se trata de cómo construir los contenidos, se trata de formar a profesionales en competencias, se trata de hacer a gente que sepa hacer cosas, y que sepa hacerlas y que sepa cambiar con sus tiempos. Y eso fue lo que firmamos todas las universidades públicas europeas allá por el 96. Eso es lo que firman toda la Comisión de Rectorados Europeos en Bolonia cuando se firma el proyecto de Bolonia. Una educación pública de calidad y universal. Y claro, eso a las privadas, a las de toda la vida no les gustó. Oxford y Cambridge no quisieron entrar en ese proyecto. Son las únicas universidades europeas que se salen de ese proyecto. Porque formar a la gente, a la ciudadanía en competencia era peligroso. La gente que piensa, discute. La gente que discute pone en evidencia. Y eso no interesa. Por eso, cuando me invitaron a venir aquí, agradecí muchísimo la oportunidad, porque la enseñanza superior no es un lujo, porque la sociedad tiene que decir que quiere a su universidad, que quiere a su profesorado, que quiere sus investigaciones, que no es gratuito, que no es un gasto en investigación, es la inversión en investigación. En cada uno de esos laboratorios se está discutiendo lo que va a curar a la gente sus enfermedades después, lo que va a solucionar sus problemas económicos, lo que va a hacer que haya fuentes de energía que sean sostenibles para el planeta. Todo eso se está haciendo en las aulas y la sociedad tiene que decir que quiere brindar eso, que es su derecho a la formación superior. Y créanme, si hay problemas en la secundaria, que los hay, si hay vacíos en la primaria, que es indiscutible que los hay, lo de la enseñanza superior es prácticamente de orfandad. Porque no, es que trabajas con un profesor, es que te siguen diciendo que vas al aula a leer una novela, cuando no es verdad. Lo que tú conoces es que se intenta, con unos medios que son cada vez más raquíticos, porque se está utilizando la crisis como excusa para recortarlo absolutamente todo, y créanme, como excusa. Intenta formar a gente que sepa hacer cosas y que tiene una preparación tan buena, porque en nuestras aulas, que tienen que estar llenas de gente, no se aprueban las carreras en la cafetería, no se aprueban las carreras en casa, se aprueban trabajando, haciéndose competentes.
esa gente sale tan bien preparada que luego efectivamente se la sortean en Alemania, se la sortean en Francia, pero cuidado con la oferta alemana. La francesa todavía no, ya se encargarán si le damos tiempo. La oferta alemana se construye desde los mini-jobs, que no es más que un eufemismo para hablar de subcontratación. Creer en lo público es creer en la ciudadanía. Creer en lo privado es creer en la mercantilización, y eso es lo que espero que se debata aquí. Yo voy a ser muy breve porque lo que quiero es que la gente hable, que la gente se plantee, porque realmente yo estoy aquí para contar lo bien que lo hacen mis compañeros y mis compañeras en la universidad, y para pedirle a los ciudadanos y a las ciudadanas que nos respalden. Que la universidad pública necesita que la gente diga: queremos una universidad pública, queremos que las aulas estén llenas y que se formen, y que no se recorte ni un euro de la inversión que se hace para la universidad. Gracias. Bueno, en primer lugar, venimos de la universidad, del Movimiento de Acción Estudiantil, y queríamos dar las gracias a la Asamblea del 15M de dos hermanas por invitarnos, y sobre todo porque compartimos fielmente los principios de participación que de esta asamblea, tanto en su funcionamiento de base, asambleario, horizontal, como en su coordinación a través de la Coordinadora de Barrio y Pueblo. El MAE, el Movimiento de Acción Estudiantil, es una organización que surgió hace 2 años a partir de la caída del pico de movilización contra el proceso de Bolonia en la Universidad de Sevilla, y actualmente pues seguimos este mismo funcionamiento, ¿no? Trabajamos por campus a través de la asamblea, y nos alegra ver que este otro modelo de participación es posible y se difunde más allá. En segundo lugar, quería citar simplemente una cosa, porque me ha alegrado bastante escuchar de boca de algunos de los ponentes que estamos en un acto político. Sí, porque dentro de una asamblea del 15M, con todas las discusiones y las discusiones que había al principio después del 15 de mayo, me alegra escuchar que realmente esto es un acto político. Posiblemente en un buen sentido de la política, en otro sentido de la política que no es la política a la que nos tienen acostumbrados, que es a la gestión de sus intereses y no los de la mayoría, ¿no? Y en tercer lugar, me alegra este tipo de participación y este tipo de actos, porque creo también que en principio este es un principio de otro modelo de educación. Lo que estamos haciendo aquí hoy también es apostar por otro modelo de educación para la sociedad, y es importante. Y antes de empezar, también desde el MAE queríamos saludar, como acto político en el que estamos, a la convocatoria de huelga general que se ha hecho para el próximo 29 de marzo, la cual secundaremos, y esperamos y animamos a que todos los colectivos y grupos y asambleas se sumen a él por esto mismo que estamos planteando, ¿no? Porque posiblemente estamos hablando de la necesidad y de la posibilidad de construir otro tipo de política, otro tipo de educación, y la huelga general es una herramienta para luchar por nuestros derechos, así que menos que la tengamos en cuenta. Es hora de estar unidos y seguir defendiendo lo público. Nosotros íbamos a hacer una posición acerca de cuál es la situación que tenemos o que pensamos que está en la que está la universidad. Posiblemente tengamos diferencia con la compañera que hable después acerca de lo que fue el proceso de Bolonia, pero para nosotros la universidad está en crisis, la universidad pública está en crisis. La universidad pública está sujeta a criterios de rentabilidad, y la universidad pública, desde que en 1995 la Organización Mundial del Comercio aprobara el Acuerdo General de Comercio, donde la educación comenzaba a ser un servicio que podía ser comercializable, tenemos un problema si queremos entender la educación como un derecho y no como un negocio, y lo han ido demostrando los sucesivos procesos de reforma, desde la Ley Orgánica de Universidades, la LOU, al famoso proceso de Bolonia que vivimos hace unos años, que no era más que la reestructuración de las carreras en la universidad, entre grado y posgrado. Y lo que tenemos ahora entre manos, o al menos hasta que pasen las elecciones autonómicas en Andalucía, que no es otra cosa que la Estrategia de Universidad 2015, que es una profundización de todo el proceso, ¿no? Es como la tercera fase de todo el proceso, pero que lamentablemente pronto dejaremos de hablar de ella. Digo lamentablemente porque lo que viene es otro proceso mucho peor. El ministro Wert, ya conocemos que a partir de la aprobación de los presupuestos generales del Estado el día 30 de marzo va a sacar un nuevo documento de financiación en el que va a plantear medidas de ajuste para las universidades que serán bastante duras, y
y ya en las universidades catalanas y en las universidades madrileñas hemos visto cómo los recortes están despidiendo a trabajadores, están despidiendo a profesores y va a seguir siendo así, ¿no? Lo peor de este proceso para nosotros fundamentalmente son dos cosas. La primera es la reducción de inversión pública en la universidad. España es uno de los países que está a la cola en inversión en educación en la Unión Europea, es uno de los últimos países. Y esto tiene consecuencias directas y claras, que solo hace falta mirar los datos para tener claro qué es lo que pasa. Plantearos que desde finales de los 90 hasta el año 2009 las becas en la Universidad de Sevilla descendieron a un ritmo de más de un 3%. El número de becarios en la Universidad de Sevilla por el Ministerio es inferior al 16%. 16% de la población estudiantil es únicamente la que tiene acceso a becas. Esto es importante, sobre todo si tenemos en cuenta qué es lo que viene y cuál es la propuesta que tiene el gobierno acerca de cómo subir las matrículas de la universidad. Ya lo hemos visto, que no, además incidir en que no es un proceso únicamente local, no es un proceso estatal, es un proceso a nivel europeo y a nivel mundial. Los compañeros de Chile en movilizaciones en los últimos meses han estado demostrando que esto es un proceso global. Por eso citábamos antes el Acuerdo General de Comercio de la OMC. Pero sobre todo, la segunda consecuencia que también nos parece más grave es el proceso de dependencia cada vez mayor que estamos sufriendo en la universidad pública de las empresas privadas. La entrada de las empresas privadas dentro de la universidad es patente desde hace muchos años. Tenemos aquí una profesora que pueda constatar esto. La Universidad de Sevilla está en manos del Banco Santander. Las universidades españolas están en manos del Banco Santander. Las universidades latinoamericanas están en manos del Banco Santander. Y esto es una realidad que hay que poner en evidencia. Tenemos sucursales de bancos dentro de la universidad. ¿Y cómo afecta esto a la educación pública? Pues está claro, ¿no? Cada vez más dependencia, y si dependemos más del dinero público, como del dinero privado, como decía José Luis Rodríguez Zapatero hace tan solo unos años cuando planteaba la reforma de Bolonia, él decía que había que llegar a un 2% del PIB en educación y que el 1,1% lo daría el Estado y el 0,9% lo daría la empresa privada. Si esto no es un proceso de privatización, a mí que me lo expliquen, pero es la realidad. Y respecto a todas estas cuestiones, que sin entrar en detalle, que están los documentos ahí y nosotros intentamos hacer un esfuerzo de explicación pedagógica, porque la verdad es que es lamentable, ¿no?, como las instituciones, como esta querida democracia, no pone la información de manera crítica en manos de sus ciudadanos, y tenemos que leer los reales decretos en los que, si queremos entender algo, es necesario un estudio bastante minucioso, porque realmente suelen ser incluso hasta bastante ambiguos. Lo que está claro es que la situación que vivimos es de crisis para la universidad, es de crisis para la educación pública, y dejando esto un poco atrás, nosotros las propuestas que tenemos, y creo que esto es lo importante, ¿no?, que discutamos acerca de qué discurso llevar, qué es lo que demandar, qué proponer. Lo primero es más financiación, más financiación. No podemos hablar de que se vayan a cerrar universidades, que se vayan a cerrar carreras, que vayan a haber una eliminación de cursos que se ofrecen en las universidades, porque no hay dinero. No, sí hay dinero, como dice la consigna, lo tienen los banqueros, pero es real. O sea, no podemos hablar de que no hay dinero para la universidad pública. No hay dinero en general en este sistema para cubrir las necesidades de la mayoría, para cubrir las necesidades sociales. Ese es el problema. No cubrimos las necesidades sociales, cubrimos las necesidades privadas. Este es el problema. Sí hacen falta maestros. ¿Cómo que no hacen falta maestros? Sí hacen falta médicos. ¿Cómo que no hacen falta médicos? Nada más que tenemos que ir a nuestros centros de salud y veremos las colas que hay en los centros de salud. Claro que hacen falta médicos y maestros. El problema es que no cubrimos las necesidades sociales. Cubrimos las necesidades de Emilio Botín, que la deuda que tenemos encima es lo que él se ha llevado este año en beneficio. 40.000 millones de euros se ha llevado este año en beneficio.
Y eso es la deuda del Estado español, hoy. La segunda cuestión, para plantear una universidad pública de verdad, para nosotros, es que no podemos medir la universidad pública a través de criterios de rentabilidad. Es que la universidad pública no tiene que dar un número de licenciados que después monten una empresa y les vaya bien económicamente. Es que la universidad pública, además de formar profesionales, tiene una función social. Y es que la educación es un derecho, si nos lo creemos. Si nos lo creemos. Si no, pues bueno, para eso ya está la universidad privada. Y la tercera cuestión, que yo creo que es un poco más en la línea de lo que podríamos debatir aquí hoy, es cuál es la situación a nivel de la enseñanza, ¿no? De qué poder plantear. Y nosotros lo que decimos es que, claro, la educación es positiva si la utilizamos como una herramienta de transformación, no como una herramienta de adoctrinamiento. Porque si la utilizamos como una herramienta de adoctrinamiento, está claro que hoy funciona la educación perfectamente. No tiene ni un solo fallo. Hacemos lo que los de arriba quieren que hagamos. O sea, no hay más tutía. El tema es si la vemos como una herramienta de transformación. Y ahí tendríamos que hablar, bueno, pues de recuperar ese pensamiento crítico, de ver qué se puede plantear. El año pasado hacíamos un trabajo sobre los libros de textos de la enseñanza secundaria. Y es curioso cómo en estos libros de texto, lo que estaba planteando antes el compañero, ¿no? Que tenemos que aprender la tabla periódica parece que porque sí. Y es un aprendizaje de memoria, repetitivo, sin ningún porqué. Y en los libros que son de editoriales privadas, ¿por qué no hay editoriales públicas? Los libros que son de editoriales privadas y que en tanto tienen un beneficio privado, al final de cada apartado, de cada tema, te viene si quieres saber más. Ese si quiere saber más que nunca se da. Ese si quiere saber más que tiene algún tipo de planteamiento crítico, pero que bueno, que para saber más. De momento aprendes de la tabla de Erdo, que eso te va a ayudar mucho en la vida, a solucionar los problemas que tú tienes en tu vida diaria. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos hoy con la educación, que no lo hacemos desde un punto de vista crítico. Y poco más. Yo, después del debate, nos gustaría plantear algunas cuestiones, pero sobre todo tres conceptos. Cuando nos venden los procesos, nos dicen que todas las reformas son positivas. Yo, en primer lugar, decir que nosotros pensamos que es necesaria una reforma en la universidad y en las enseñanzas medias. No estamos en contra de ningún tipo de reforma. Estamos en contra de un tipo de reforma concreta. Pues cuando se venden los procesos, igual cuando se venden las políticas, igual cuando se dice que hay que reducir el déficit al 3,8% y no al 3,7%, porque el 3,8% es la clave suprema, esto es como una falacia y hay que intentar ver cuáles son los conceptos y las motivaciones que van detrás. Y este es el problema, ¿no? Que detrás de Bolonia, detrás de la revolución pedagógica, detrás de la movilidad, detrás de la excelencia en la universidad, hay muchas motivaciones, y son motivaciones de intereses privados. En este sentido, solo un concepto, o bueno, un par de conceptos. Movilidad. Movilidad con Bolonia significaba que ya íbamos a poder ir por toda Europa, becas Erasmus, vamos a conocer otras culturas, vamos a poder ser profesionales en toda Europa. Llega el momento de reducir gastos, se reducen las becas de movilidad, y lo que vemos al final del proceso y la motivación que había de fondo es que gracias a esto ahora nuestros profesionales, nuestros universitarios podrán ir a Alemania, podrán ir a Francia, a Merkel y Sarkozy, a las empresas suyas, más baratos, más competitividad, más individualismo. Esa es la educación que nos venden, esas son las reformas. No podemos entender la reforma sin las motivaciones que están detrás. No cubren necesidades sociales, cubren necesidades privadas. Insistir en esto. Y ya lo vamos para el debate. Hola, buenos días. La verdad es que no vengo a un acto político aquí en Dos Hermanas, en mi pueblo, desde que estaba en el instituto. Y bueno, pues, antes que nada quería darle las gracias a los organizadores por haberme traído aquí, que me hace mucha ilusión ver cómo hay cosas que han cambiado tanto y otras que no cambian, ¿no? El Arenal, la calle Real, el mismo alcalde, cuando yo estaba en el instituto, lo cual nos da tranquilidad, ¿no?
Bueno, yo, aunque tengo multimilitancia, como la mayoría de los que somos inquietos, aquí he venido porque se pusieron en contacto con una plataforma que hemos creado, que se llama Plataforma por la Escuela Pública, Laica y de Calidad. Nosotros defendemos una educación con esos tres principios. Entonces, lo primero que quería hablar, aunque Carlos ya se ha referido bastante bien al significado de la escuela pública, quería hablaros de eso. En segundo lugar, también quería, para que podamos ir abriendo posibles vías de debate, referirme a una iniciativa que supongo que muchos de vosotros la conoceréis, incluso la habréis apoyado, que es la que se hizo en torno al manifiesto No es Verdad, porque creemos, hay un grupo de gente que creemos que se están diciendo muchas cosas sobre la educación que no son ciertas y que responden a ciertos intereses y que se está pretendiendo llevar la educación por un camino que no es el que debería ir. Esto tampoco es sorprendente, porque se dicen mentiras sobre economía, se dicen mentiras sobre la guerra, se dicen mentiras sobre muchas cosas. Y principalmente de eso quería hablar. Lo primero, en cuanto al modelo de escuela pública, es fundamental, lo que ha dicho Carlos, que una escuela pública no consiste solamente en que sea el Estado el que paga la factura, ni en que los encargados de llevar esa escuela sean trabajadores públicos. Una escuela pública es mucho más. Una escuela pública nace de la necesidad que tiene una sociedad democrática, para ser democrática de verdad, de que sus ciudadanos sean capaces de opinar de manera libre, de criticar todo aquello que no les gusta y de participar en la vida pública, porque en una democracia somos todos los que tenemos que responsabilizarnos de lo público. Lo público muchas veces se considera que no es de nadie, mientras que tenemos que tener la conciencia de que es justamente lo contrario. Lo público es lo que es de todos, lo que nos pertenece a todos. El modelo de escuela pública y obligatoria, pues, como ya digo, nace del problema de la democracia. O sea, este es un debate que se crea con la Revolución Francesa, y los franceses se dan cuenta de que si quieren realmente que los ciudadanos sean capaces de gobernarse ellos mismos, pues necesitan una educación independiente, que no esté al servicio de ningún interés religioso, ni de ningún interés político, ni de ningún interés económico. Y por eso se crea la escuela pública. Entonces, la escuela pública tiene que responder a esos principios. Una escuela pública tiene que ser laica, y en el sentido de laica, entenderlo como si decimos tiene que ser democrática. Y esto se ha tergiversado mucho. Que la escuela sea democrática no significa que cada uno haga lo que le dé la gana, porque la democracia no es eso. Eso es una anarquía malentendida. Aquí vivimos en una sociedad democrática y seguro que distamos mucho de hacer lo que nos da la gana, ¿no? Desde que nos levantamos tenemos un montón de normas, regulaciones y de imposiciones que tenemos que respetar. Lo que significa democrática es que las decisiones importantes las tomamos entre todos. Y eso es posible, se está haciendo. Y hay colegios donde los niños se reúnen en asamblea y deciden, pues este año vamos a centrar nuestras actividades en hablar sobre la naturaleza, porque estamos preocupados por la naturaleza. Y los maestros que trabajan allí, los padres, pues preparan todas las actividades, toda la enseñanza de ese colegio en ese año, centrándose en la naturaleza. Y el año que viene, pues hablamos de otra cosa diferente. Y cuando a alguien se le da la oportunidad de participar en su propia educación, pues normalmente nos quejaremos mucho menos de que no está motivado, de que no le interesa, etcétera, etcétera. Porque claro, no es lo mismo algo que a mí me impone que algo en lo que yo he podido participar y lo que yo he podido elegir y que yo puedo compartir con mis compañeros. A eso nos referimos cuando hablamos de escuela laica y de escuela democrática. El laicismo añade un matiz más, y es, por supuesto, no permitir que ninguna religión, ni siquiera otras opciones ideológicas que no son religiosas, porque una escuela que predique el ateísmo tampoco es una escuela laica. Una escuela laica es donde todas las ideologías y todas las creencias se respetan por igual, y a ninguna se le da carta de naturaleza, a ninguna se enseña como si fuera la única verdadera, sino que todas se enseñan como opciones que las personas podemos elegir para vivir nuestra parte espiritual. Y por supuesto, para que la escuela cumpla su misión en la sociedad, tiene que ser una escuela de calidad, tiene que dar una formación adecuada. Cuando hablamos de calidad,
pues hablamos de que los contenidos sean relevantes, de que estén en relación con la realidad, de que aquello que estamos formando a los niños y a las niñas sea realmente aquello que van a necesitar para desarrollar su vida como adultos, aquello que les abre la mente. No se trata de formar súbditos obedientes, como decía Carlos hace un momento, sino de formar ciudadanos libres. Preocupados por toda esta historia y viendo como había una ofensiva en los medios de comunicación, que se habla de que en la escuela lo único que se hace es jugar, de que se pierde mucho el tiempo, de que los maestros se dedican nada más a pinta y colorea, de que lo del corta y pega, y ya desde que aparecieron los ordenadores, el corta y pega electrónico no sirve para nada, cuando la realidad de las aulas es bien diferente. La realidad es que los alumnos se están educando en una escuela que se parece más al siglo XIX que al siglo XXI en el que estamos. Y que muchas de las actividades, muchos de los problemas de aprendizaje que se dan es porque a los niños se les está enseñando cosas que no tienen nada que ver con el mundo en el que ellos viven. Ese mundo que sí que es verdad que la televisión influye mucho, y ahora que tenemos las nuevas tecnologías y la fácil que es el acceso al conocimiento, pues ya no podemos plantear la cosa como que el maestro es el único que sabe y el niño lo que tiene que hacer es aprender, y que el trabajo del maestro o del profesor es transmitir esa sabiduría. No, eso ya se ha acabado. El niño lleva un teléfono móvil. Yo trabajo con adolescentes y os puedo asegurar que todos llevan un teléfono móvil en el bolsillo, con que cualquier duda que tengan la pueden buscar en 10 segundos y la pueden resolver. Llevan el conocimiento humano, llevan una enciclopedia en el bolsillo, llevan la sabiduría entera humana. Ya el maestro no tiene que decir qué es lo que hace. El maestro ya no es un transmisor del conocimiento, el maestro es un gestor del aprendizaje. Lo que tiene que hacer es enseñar al niño a utilizar esa potencia que la tecnología ha puesto a su disposición, enseñarle a usar los libros, la biblioteca, a que sea autónomo en su aprendizaje, porque la sociedad nos exige que nos estemos formando y aprendiendo a lo largo de toda la vida. De hecho, hoy aquí pues estamos aprendiendo de lo que unos y otros estamos diciendo. Sin embargo, como ya os decía, toda esa crítica pues nos ha llevado a denunciar esa situación. No se trata, la solución para los problemas de la educación del siglo XXI no es volver hacia atrás. No es verdad que los alumnos hoy en día salgan peor formados de los centros, no es verdad que los niveles sean más sencillos, no es verdad que se aprendan menos cosas, es justamente al contrario. No es verdad que el modelo predominante sea un modelo totalmente permisivo, al contrario. Todos los que tengáis hijos en los institutos lo habréis sufrido, la cantidad de horas de estudio que se les exige a los alumnos, la cantidad de tareas a las que nadie da justificación. Pobre del chaval que se le ocurra preguntar: ¿por qué estudiamos esto, profesor? ¿Alguien se ha parado a preguntarse por qué se estudia la formulación? ¿Por qué tenemos que aprendernos la tabla de los elementos periódicos? Seguramente debe haber algún motivo, si se enseña y todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué no se explica? ¿Por qué no empezamos justificando las cosas? ¿Y por qué no las ponemos también? Si nosotros mismos no vamos a criticar nuestras propias materias, ¿cómo vamos a formar a personas capaces de plantear dudas? Después ese mismo chaval llega a un trabajo o llega a un movimiento social, algo así, y le dicen: ¿y tú qué opinas? Y le dan un susto. Dice: ¿yo opinar? Yo no sabía que yo tenía que opinar. Yo lo único que me han dicho es que me tengo que aprender esto y luego soltarlo cuando me lo pregunten. Pero yo tengo que tener una opinión sobre estas cosas. Pues sí, es necesario, para que no nos creamos los camelos que nos suelta el primer listillo de turno que quiere hacerse rico a costa de la política. Me estoy saltando un poco. Bueno, y en tercer lugar me han pedido que me centrara un poco en el tema de la educación secundaria. Yo soy profesor de formación profesional, trabajo normalmente con chavales más mayores, pero en mi opinión, es una opinión particular y aquí no estoy representando más que a mí mismo, la educación secundaria ahora mismo es el gran problema de la educación. Los padres lo pasamos muy mal cuando nuestros niños, nuestras niñas llegan a esa etapa, porque se juntan una serie de circunstancias. Es el cambio del colegio al instituto, es la edad más complicada del desarrollo de la personalidad, y encima tenemos un mundo que ha puesto en crisis muchísimas cosas.
empezando por el papel de la familia, por la autoridad de los padres, de los profesores. No me estoy refiriendo a un autoritarismo, a alguien al que hay que obedecer ciegamente. Me estoy refiriendo a que si tú no confías en una persona, es imposible que puedas aprender de ella, porque pondrás en duda todo lo que esa persona te vaya a contar, o todo el sitio por el que te vaya a llevar. Entonces, ¿cuál es el problema y cómo podemos solucionarlo para abrir una vía de esperanza? El problema es que se ha trasplantado a estos niños en unos centros que no estaban preparados para adaptarse a ese tipo de enseñanza. Los centros de secundaria tenían una forma de funcionar, los antiguos institutos de enseñanza media o escuelas de formación profesional tenían una forma de funcionar que no se adapta a las necesidades de esas enseñanzas, y esas reformas no se han hecho bien. Y los profesionales que trabajamos en ello nos hemos equivocado, hemos seguido demasiado lo que nos venía diciendo los políticos, y los políticos se han querido meter en terrenos que no les competen, han querido educar desde el Boja, y eso es imposible. Los que tenemos que educar somos los que estamos delante de los niños, y para eso a veces tenemos que decirle a los políticos: dedíquese usted a lo suyo, usted consiga el dinero, usted encárguese de construir los centros, encárguese de dotarlos, encárguese de que podamos tener nuestra biblioteca funcionando, pero no me diga a mí cómo tengo que hacer mi trabajo. Y para eso es fundamental la formación de los profesores. En lo que decía antes Carlos, el ejemplo que él ponía gráfico, yo creo que se ve clarísimo. Tenemos que ser profesionales, y el profesional es el que sabe cómo hacer su tarea. El profesional de la educación es el que tiene que enseñar, y el profesional de la medicina es el que tiene que operar. Y bueno, os dejo estas inquietudes y espero que en el debate podamos seguirlo desarrollando. Gracias. Venimos de la universidad, del Movimiento de Acción Estudiantil, y queríamos dar las gracias a la asamblea del 15M de las hermanas por invitarnos, y sobre todo porque